No, ningún problema, Daniel. Increíble escucharte, así que vale la pena disponer de todo este tiempo en un tema tan movilizante y de conexión con, digamos, con un esquema general de conexión con otros autores que uno puede aplicar también, ¿no? Entre el debate del realismo, la cuestión eclesiástica, de cómo trabajar estos temas y más en esa época. Obviamente me queda a mí esto que dejaste picando de la pregunta por Galileo, pero antes quiero abrir el diálogo con el resto de los participantes. Si quieren ir mandando sus preguntas a través del chat o quieren levantar la mano. Ahí, Octavio Gropa, si querés habilitar tu micrófono. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Daniel? Súper interesante la charla. Me sorprendió encontrar con tanta precisión y lucidez debates que en el campo de la epistemología contemporánea siguen sin zanjarse, ¿no? En el fondo. Tenía dos cuestiones. Por un lado, si el argumento del acomodacionismo fue usado por Galileo, después un poco para matizar su posición, que yo ignoro. Y después, si alguna especie de debate parecido, no obviamente en el campo católico, la cuestión de la autoridad eclesial y la verdad de la Biblia va a ser mucho más, por decirlo de algún modo, más dolorosa, digamos. A la Iglesia Católica calculo que le llevó 3 siglos y medio, más o menos, de zanjar a fondo este debate. Pienso todavía en, no sé, en autores como Rosmini en pleno siglo XIX, todavía sufriendo la discusión respecto del modernismo, ¿no? Y si algún debate de este tipo entre cómo se zanjó la cuestión en última instancia, entre el realismo y la posición que hoy diríamos más positivista o instrumentalista, en el campo protestante. O sea, si hubo algún debate o simplemente se apela ahí a la doble verdad y bien, lo que interpretan la escritura por un lado y lo que interpretan la ciencia por otro y allá va. Bien, gracias Octavio. Efectivamente, Octavio, encontrar sutileza, digamos, que uno las atribuía en realidad lo que fue el reinicio, digamos, la nueva chispa del debate en la década de 1980 hasta hoy, porque es un debate que no está resuelto y esto tenemos que entenderlo con todas las letras. O sea, no estamos igual que al principio, en el sentido de que algunos argumentos a favor de unas posiciones y de otras han sido superados y han sido refutados, pero no se ha solucionado el debate, ¿sí? Entre realistas y antirrealistas, pero eso me parece que no es menor que lo tengamos bien presente. Pero te diría más, mira, más vas a encontrar una sorpresa enorme cuando vean la sutileza de Kepler. Yo invito a leer esa defensa de Tycho contra Ursus por parte de Kepler. Es un texto de 1600. Es increíble, digamos, la sutileza, la sofisticación filosófica que uno tiene que irse otra vez. Yo al menos, me tengo que ir hasta los debates actuales para encontrar los mismos argumentos, esto de las teorías falsas exitosas y demás. Y cómo luchar contra eso y demás está en Kepler. Bueno, eso es respecto a tu comentario inicial. Digo 2 palabras sobre el acomodacionismo en Galileo. Sí, definitivamente está ahí. Yo diría de una manera mucho más ordenada. Especialmente, saben ustedes que Galileo produce básicamente 5 escritos sobre estas cosas. 4 son cartas. Y especialmente la carta, acá en la primera de Castelli, en 1603, y la carta Cristina, esto aparece, pero además da una razón de por qué Dios no hizo que los escritores bíblicos, todo esto es Galileo, no es que lo digo yo, no es por qué los escritores bíblicos no se preocuparon en corregir lo que la gente pensaba, esta astronomía de las apariencias del momento. O sea, ¿por qué no le dijo toda la verdad, digamos, ¿no? Y se limitó la verdad. Y es interesante el argumento de Galileo. Galileo dice que si hubiera puesto a corregir lo que todo el mundo que pensaba por el sentido común, por las apariencias, era un hecho, probablemente hubiera arrojado dudas sobre lo que era importante, que era qué es lo que había que hacer para obtener nuestro derecho al cielo. Ese es el razonamiento de Galileo, ¿sí?
Entonces, bueno, concretamente la respuesta es sí, está en Galileo, y bueno, asumo esto que no está con esa claridad en Reticulus. Yo no soy, sobre la segunda pregunta, yo no soy un experto en historia de la teología luterana, ni mucho menos. Lo que sí puedo decir es que los luteranos de esta época, de estas décadas, que estamos hablando desde la publicación del libro hasta Kepler y un poco más también, ellos defendían justamente la posición de Osiander, o sea que no podemos obtener verdades definitivas a través de nuestro estudio de la naturaleza. Y sí podemos decidir qué cosa es mejor que otra y demás, pero no verdades definitivas. Entonces, mientras eso estaba bien clarito en el aula, el copernicanismo se enseñó. Pero hay algunos, muy poco dicho, ¿no? Pero hay evidencia textual de que tanto Melanchthon como Lutero estaban contra las ideas de Copérnico, pero no tenían problema en que eso se enseñe mientras uno no se lo crea. Ese es el punto. Pero muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Ahí Pablo tiene una pregunta también. Adelante, Pablo. Sí, hola. Saludos. Estoy ahora mismo en Madrid y me hace mucha ilusión poder participar en esta reunión. La verdad es que es un tema que a mí me apasiona desde hace mucho tiempo y es la primera vez que puedo asistir a algún coloquio sobre este libro y sobre este debate, ¿no?, de copernicano en este aspecto de fe. Y quería comentar algo sobre el tema que has hablado de la acomodación, ¿no?, de esto que tú le llamas principio de acomodación, que es algo muy antiguo, que realmente proviene de los padres de la Iglesia o incluso del mundo judío helenístico, ¿no?, anterior a ellos. Y cuando uno lee estos textos, ve esta acomodación un poco dudosa, ¿no?, que hay en Rético o en Galileo, y luego hay como otro tipo de acomodación en Kepler que es más como más decidida, ¿no? Yo lo he llamado en algún escrito como una acomodación débil y una fuerte. También Tycho Brahe es otro astrónomo luterano de la época, pero no copernicano. También aparece ese tipo de acomodación débil, que es como, bueno, la Biblia no es un libro de ciencia, pero se dice algo de ciencia, entonces, como está ahí, por la autoridad que tiene, no se puede negar, ¿no? Y también eso aparece en el ámbito católico del Armino, cuando escribe Carlos Armino la carta famosa a Galileo, ¿no? Es el mismo principio como débil. Se separan, pero si hay un punto de contacto, que es algo que se ha explicado muy bien, pues entonces hay que aceptarlo. El Armino Foscarini. Sí, sí, la carta sobre el sí. Esa carta que es del 15, ¿no? De 1615. Y hay un autor que es muy poco conocido y es el que yo he encontrado un poco el principio de esta idea más fuerte de acomodación, que lo que dice es que la Biblia no es algo de ciencia, pero si hay algo de ciencia, entonces no es que haya que aceptarlo. Entonces esa ciencia es una ciencia antigua y no sirve ya para ahora. Y eso es lo que dice Kepler. Hay uno un poco más antiguo que es Rothman, es otro astrónomo luterano de finales del 16 y es uno de los muy primeros Kepler copernicanos. Y hay algunos así, pero muy pocos. Y la verdad es que sí que creo que es un debate muy interesante intentar diferenciar esas dos formas de entender la acomodación, porque ambos aceptan la acomodación, pero ahí hay una diferencia en cuanto a la interpretación de la Biblia, que es muy importante, y también una diferencia, y yo esto no conozco mucho y es algo que me gustaría conocer más, es una diferencia en cuanto a la forma de entender la historia de la ciencia. Mientras que en un caso se supone que en la Biblia está todo el conocimiento, porque hay un conocimiento perfecto al principio con Adán y se ha ido degenerando. En el otro caso, que es lo que tienen Rothman y Kepler también, la idea del conocimiento de la ciencia ha ido progresivamente desde un estado más primitivo, ¿no? Una forma más acumulativa, y que entonces la ciencia que tendrían los hebreos sería una ciencia pues muy rudimentaria, y entonces pues puedes hacer una acumulación plena. No tienes que esperar que haya ningún dato realmente científico válido para el presente de la Biblia,
y solamente hay que leerla como un libro teológico. Y me parece muy, muy interesante el tema ese y que se haya planteado esto. Y luego, con otro tema un poco menor, sí que me ha gustado que al principio has comentado esa crítica que hay de CIGIS, porque yo la he encontrado hace unos años y al principio me inquietó bastante ver esto, pero no, yo tampoco lo he visto que se haya repetido en ningún otro autor. Y no sé, también eso es un tema que me parece curioso. Saber si al final eso se confirma o no. Bueno, en principio parecía una crítica muy, muy fuerte, pero creo que no tiene mucha utilidad. Y bueno, muchas gracias. Bueno, agradezco mucho lo que comentaba Pablo, es eso que escuché, la verdad que me interesa. No conozco al astrónomo que mencionó, así que lo que sí, un solo comentario sobre el comentario, que yo lo omití, digamos, porque quería llegar con el tiempo, pero que él hizo mención respecto de la naturaleza lapsaria humana, ¿sí? Post-lapsaria, digamos, que eso es algo que Relans, por ejemplo, subraya todo el tiempo, ¿no? Cuando dice que la razón por la que no podemos conocer las verdades de la naturaleza es una consecuencia de la caída, ¿no? Solamente agregar eso. Solamente comentar que efectivamente está en toda esta discusión sobre el realismo en Rectus esa perspectiva. Y disculpe, no, a Juan no lo pude escuchar, sí, justo en lo último. Pido disculpas, no. Juan, si querés brevemente reiterar. Sí, que digo brevemente, mirá, lo primero pido disculpas porque tal vez no corresponda a la pregunta, me lo decís y se acabó. Yo veo que están muy, no, pues están en el análisis muy detallado de Copérnico y todos esos autores, los cuales yo no he profundizado. Tengo un poco más, estoy más vinculado al mundo bíblico actual. Y la pregunta mía era esta. Yo decía, yo he visto que en general, Galileo, etcétera, nos han servido al decir esto. Son dos ciencias independientes, no las confundamos, y entonces de ese modo la Biblia tiene una verdad y la ciencia tiene otra verdad. La Biblia no quiso decir esto. Aclaremos, una vez que aclaramos la Biblia y aclaramos la ciencia y logramos la independencia y nos quedamos contentos. La pregunta, lo que yo no veo, yo ignoro, capaz que existe, yo ignoro es si se ha avanzado más en diálogo. No superar la independencia y se ha avanzado en el diálogo de fe y ciencia, de Biblia y ciencia, ¿sí? Esa sería la pregunta. Y si eso lo conoces, la pregunta era sencilla. ¿Qué bibliografía conoces que haya avanzado en el diálogo, ¿no? de Biblia y ciencia? Muchísimas gracias. Sí, Juan, no, tiene todo que ver lo que estás comentando, preguntando. Galileo, ojo, a ver, Galileo y Reticus, sí, tienen un enfoque de magisterios separados, pero ambos admiten que hay momentos donde hay una colisión. Entonces, el punto es cuando aparece esa colisión, ¿quién corrige a quién? Y a coro, ambos lo que están diciendo, porque otra vez todo esto se sustenta de una visión realista, o sea, una confianza en que nuestras teorías científicas no son ficciones, sino mapas de eso que está allá afuera. Eso es lo que está detrás de todo esto. Es ahora nuestras teorías científicas bien validadas las que han de ayudar al exégeta a la hora de la interpretación. Y no al revés. Por eso estamos hablando de la inversión en la jerarquía de las disciplinas. Entonces, si bien es cierto que mayormente ellos dicen, en general no hay casi traslape en los intereses de uno y de otro, entonces no debería haber problemas, pero la intersección no es vacía. Hay versículos que dicen esto y habrá que ver cómo eso, otra vez, ¿quién corrige a quién? Si ese versículo ha de corregir a mis teorías científicas, doctor como Saranda, o si mis teorías científicas, una vez que me convencí con la cabeza realista de ellas, ha de corregir al exégeta. Sobre bibliografía al respecto, sí la hay, pero otra vez, hay que ver, a ver, hay mucha bibliografía sobre esta discusión, otra vez, siglo XVI, siglo XVII, insisto,
Kepler otra vez va a pasar una plancha donde había un lío tremendo con toda esta discusión, especialmente sobre la naturaleza de la astronomía, pero esto no se va a zanjar durante el siglo XVII, al menos porque, doy un ejemplo rápido. Hay uno de los discípulos que mencionó Pablo en su intervención de Tycho, llamado Longomontano. Él publica un libro de astronomía dánica, bien entrado el siglo XVII, ya con Tycho muerto hace décadas, donde él muestra, entre otras cosas, obviamente va a favor de su maestro, ¿no? De la idea de su maestro, donde él muestra la equivalencia en la ecuación empírica de los tres sistemas: del sistema tolemaico, del sistema copernicano y del sistema tiquiano. Entonces, si vos tenés tres teorías que no pueden ser ciertas, o sea, si una es cierta, las demás son falsas, que tienen la misma ecuación empírica, o sea, que tiene la misma precisión a la hora de las predicciones, ¿no? El mismo éxito empírico. Es más, le voy a decir más, con la llegada del telescopio es como que tenés más evidencia a favor de Tycho que de las otras dos, porque el paralaje estelar no, es una predicción, es una expectativa para Copérnico, pero no para Tycho ni para la astronomía antigua. Pero las fases de Venus son expectativas tanto para Copérnico como para Tycho, y no para la astronomía copernicana. O sea que si uno se basa en estos dos casos, en estos dos experimentos, si no quiere, o resultados experimentales, la que queda en pie de las tres es la teoría de Tycho. Pero más allá de eso, digo, cuando uno tiene teorías que tienen la misma precisión en cuanto a las predicciones que generan y que son incompatibles entre sí, es muy fácil ver eso y caer en una especie de instrumentalismo, ¿verdad? Porque al menos dos de estas son falsas y mirá lo bien que funcionan también como la que yo sostengo que es la correcta. No sé si pasa mucho en otros ámbitos esto. Después hay toda un montón de bibliografía más ayornada, discusiones sobre el realismo actualmente y cómo esto puede impactar en la teología. McGrath, Polkinghorne, en fin. Hay varios autores que tematizan esto. El mismo Jan Barbour, en algún lugar por ahí, no recuerdo exactamente la referencia, pero puedo facilitarla luego, habla al respecto. Así que sí, hay para entretenerse, Juan, con este tema. Y quedó, ahí está, Juan. Bueno, muchas gracias, Daniel, por las aclaraciones. Octavio, ¿querías decir algo más? En realidad una reflexión que me surge de escuchar también, cómo nunca había asociado lo que fueron todos estos debates también con lo que fue, esto es la época del nacimiento de la exégesis crítica de la Biblia, ¿no? Uno, quizá cuando uno empieza a estudiar exégesis, uno de los primeros nombres que aparecen, como que trata de empezar a usar el razonamiento o el método crítico en la lectura de la Biblia, uno piensa, no sé, Jan Astruc, que bueno, ya hacia finales del siglo XVII empieza a plantear, bueno, la Biblia no pudo haber sido escrita por Moisés no puede estar narrando su muerte, ¿no? Y entre otras inconsistencias, antes ya había habido escritos también de Hobbes, Spinoza también, ¿no? Pero me parece que sin duda, si bien estamos en un humus, en una época común, seguramente hubo comunicaciones o trasvasamientos a partir del planteo de la ciencia natural a la necesidad después de aplicar la lectura crítica al texto bíblico, cosa que hasta poco tiempo atrás se tomaba más bien la autoridad tradicional como la última norma y que en definitiva es la que está en la base de las incomprensiones y de los conflictos que hubo. Simplemente eso plantear. Gracias, Verónica. Gracias, Daniel, por la exposición tan estimulante. Yo tengo dos preguntas, una un tanto de detalle histórico sobre qué tanto Galileo ha leído como a otros antes que él, a Réticus, si se ha inspirado para formular su propia posición. Y lo segundo está un poquito asociado a lo primero, pero es más amplio, me parece, porque, por ejemplo, con el comentario que hiciste que en algún momento
un discípulo de Tycho defiende que los tres modelos, digamos, astronómicos de aquel tiempo pueden convivir. De hecho, la posición del Colegio de Roma, ¿no?, en la propia época de Galileo, de los jesuitas, lo has defendido, digamos, en la tesis expositiva de por qué Rheticus finalmente asume esta posición, porque la tentación realista es muy fuerte. Pero yo creo que conviene también matizar o precisar en su caso que este realismo es también, parece ser una impronta todavía de aristotelismo que no es plenamente consciente de la creación novedosa que aparecerá con la ciencia moderna. No es esto una defensa del instrumentalismo, sino de la necesidad de que no se avance tan audazmente como lo pretendieron, sobre todo Galileo, porque no hay evidencias, lo que tenían eran observaciones, no comprobación experimental, ni consistencia teórica de un modelo general de la naturaleza. Tenía que avanzar otra filosofía en sus propios términos, ¿no? Es decir, otra ciencia. No sé qué pienses al respecto. Bueno, gracias Juan, voy a lo primero. Efectivamente, no tenemos registro alguno de que Galileo leyera Rheticus y que por lo tanto se viera influido de manera directa. Ahora, cuando uno empieza a ver las coincidencias, uno obedece, uno podría decir, a un clima de época, más especialmente el texto de Galileo, pero no así el de Rheticus. Entonces, esto, fíjense qué interesante, si todo esto, si Huicas tiene razón, si efectivamente la influencia es virtualmente nula durante tanto tiempo y que recién, fíjense, en 1960, salvo lo que dice Giese, nosotros no tenemos ningún registro de la existencia de este texto. O sea que no solamente no influyó en Galileo directamente hasta donde sabemos, sino en nadie hasta donde sabemos. Ahora, que la coincidencia sea tan grande me lleva a dos cosas. Primero, estas singularidades de la historia de las ideas, que por ahí, de manera independiente, personas que vivieron en el mismo, durante los mismos 60 años, vamos a decir así, lograron llegar a las mismas conclusiones. Pero insisto, en el caso de Galileo es más un clima de época porque hay otros textos acomodacionistas para la época en que Galileo escribe esas cartas. Pero no hay registro de este tipo de atribución, obviamente. No podría haberlo hecho porque recién había salido de Revolutionibus a la imprenta, pero quiero decir, Rheticus es como un precursor de la aplicación de estos principios que, como bien decían hoy en los comentarios, muy acertadamente, son ideas que están en Sarautil y están incluso en teólogos judíos anteriores, aplicada al mapa de los cielos. Yo diría que es como un precursor Rheticus en eso, hasta donde tenemos noticias. Sobre lo segundo, claramente acá tenemos algo muy incipiente, que está ensayándose. Yo leo a Rheticus y yo leo un realista convencido, más allá de que esté justificado en adoptar el realismo. Pero otra vez, eso no solamente se puede predicar de Rheticus, se puede predicar de cualquier realista convencido hoy en día, ¿no? Yo siempre digo, ahí creo que fue Pablo el que comentó en su intervención, que la carta esta de Bellarmino a Foscarini, cuando Galileo empieza a ensayar una respuesta que nunca publica, pero que nos ha llegado en 1615, antes del juicio del 16, a esta carta en la cual Bellarmino lo menciona por nombre a Galileo, diciendo que está todo bien, porque nosotros todos sabemos que Copérnico y ustedes también son instrumentalistas, no son realistas. Dice Galileo que él está seguro de que esto es un mapa de los cielos. Y dice que por supuesto que hay epiciclos en la naturaleza. Y ese es un tiro en el pie que uno con la ventaja del tiempo de nuestro lado, es un tiro del pie típico del realista, ¿no? De cómo teorías de las cuales está convencido, o porciones de la teoría de las cuales está convencido, con el tiempo resultaron ser falsas, ¿no? Hay un par de otros tiros en el pie por parte de Galileo, sabemos, ¿no? El tema de la naturaleza de Saturno, por ejemplo, y demás. Pero esta me llama mucho la atención porque justamente lo que está diciendo es obvio que hay, saben ustedes, ¿no? Que el sistema copernicano, esto lo digo por ahí, el que no está familiarizado,
todavía se conservan los círculos, entonces no necesitas epiciclos para que los números te den. Entonces lo que dice Galileo es que el sistema copernicano demanda epiciclos, y claro, soy un realista convencido de que el copernicanismo es cierto, y por lo tanto hay epiciclos en los cielos. Igual no sé si me fui para otro lado, perdón, Juan, sobre lo segundo. Estás satisfecho, Juan. Bueno, les agradecemos muchísimo, estamos en tiempo ya, así que vamos a cerrar este Ateneo de lujo de hoy. Algunos ya se han despedido en el chat agradeciendo, también Daniel, algunos ya que conocían a Réticos e interesados y subrayando también el aporte de hoy. Quedamos en contacto para seguir este camino. El próximo Ateneo será el 10 de agosto, ya recibirán por mail la invitación también. Y agradecer nuevamente la participación de todos y especialmente, Daniel, tu exposición y el haber compartido con nosotros este tema tan importante.